Bueno, hoy vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo, ¿ok? Para hablar un poquito de flujo sanguíneo, la microcirculación, tenemos que recordar los vasos grandes, ¿no? Los vasos se componen de arterias grandes, medianas, pequeñas, hasta llegar a arteriolas. De las arteriolas van a formar capilares. Y los capilares van a continuarse como vénulas, poscapilares, venas medianas, grandes, pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Este sitio se conoce como microcirculación. ¿Recuerdan en histología 2, lecho microcirculatorio? ¿Cómo se formaba el lecho microcirculatorio? Arteriola, después capilar y vénula postcapilar, ¿ok? Ese es el tema de hoy. ¿Qué es lo que ocurre a este nivel? ¿Sí? Buenas tardes. Ya llegó ómnibus ya, ¿no? Ahora sí. Ya tengo. Entonces, después de las arteriolas, pueden aparecer unos vasos que son unas ramas llamadas como metaarteriolas. ¿Sí? ¿Por qué nosotros hablamos hasta arteriolas y después metaarteriolas? ¿Qué es lo que pasa? Hasta las arteriolas nosotros tenemos músculo continuo, ¿ok? Y a partir de las metaarteriolas, ¿qué acontece? A partir de ese punto, el músculo empieza a ser discontinuo. Comenzamos bien ya hoy, gracias. El músculo empieza a ser discontinuo, ¿ok? Esa es la diferencia entre metaarteriola. Buenas noches, Jonathan. Entonces, diferencia metaarteriola y arteriola, músculo continuo y discontinuo. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué hablamos a través de ese punto? Porque hasta ahí el flujo sanguíneo se puede regular, ¿sí? Dejando salir o mayor cantidad de sangre o menor cantidad de sangre, ¿sí? Porque en ese punto vamos a tener los esfínteres. Importante, ¿ok? Los esfínteres. Si los esfínteres se abren, mayor flujo. Si los esfínteres se cierran, menor flujo. A nivel de la microcirculación. Luego, cuando empezamos a hablar de los capilares, tenemos que recordar que teníamos tres tipos de capilares, ¿sí? Continuos, discontinuos y fenestrados. ¿Cómo son los capilares continuos? Membrana basal continua, endotelio continuo. Discontinuos, membrana y célula discontinua. Fenestrado, membrana continua, célula discontinua, ¿no? Célula discontinua. La célula es discontinua. Importante esto, que va a estar distribuido de manera diferente en el cuerpo. Continuo en todos los lugares donde la necesidad de troca sea solo de sustancias específicas como oxígeno, dióxido de carbono. Cuando hablamos de capilares discontinuos, sitios donde yo necesito paso de células. Y capilares fenestrados donde yo necesito filtrar pequeñas moléculas. Dejo salir riñón, intestino, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el capilar es el sitio de intercambio de sustancias, tanto de electrolitos, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Es el punto de cambio, ¿sí? ¿Cambio con quién? Con el tejido que está rodeándole, ¿sí? Ese tejido que le rodea, que está fuera del vaso, que ya es el espacio extravascular,
también se conoce como espacio intersticial o también llamado intersticio. ¿Qué es el intersticio entonces? El tejido que está alrededor de los vasos, ¿sí? Y el capilar básicamente va a hacer una interacción entre intersticio y su contenido. Intersticio y su contenido. Intersticio y su contenido. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a trocar? Y básicamente sustancias que va a variar dependiendo de su solubilidad. Si las sustancias son más liposolubles, ¿qué va a acontecer? Si las sustancias son más liposolubles, van a poder pasar fácilmente. ¿Ok? ¿Cuáles son las sustancias liposolubles del cuerpo? Por ejemplo, oxígeno, un gas que pasa tranquilamente, ¿sí? Dióxido de carbono, que pasa tranquilamente, es muy liposoluble, ¿ok? Y sustancias hidrosolubles, ¿quiénes no consiguen atravesar? Proteínas, por ejemplo, son hidrosolubles y ellos no consiguen atravesar, ¿sí? ¿Ok? Esto, hidrosoluble, liposoluble, este concepto se engloba dentro de lo que es la permeabilidad. ¿Ok? Una sustancia va a ser más permeable cuando es liposoluble, menos permeable cuando es hidrosoluble. Y la troca, ya sabemos, si es más permeable, sale o entra. Si es menos permeable, no sale o no entra. ¿Ok? Muy bien. La mayoría de los capilares son capilares de tipo continuos. ¿Sí? Y por ese capilar continuo casi no pasa nada. Solo oxígeno, dióxido de carbono. ¿Ok? Oxígeno, dióxido de carbono. Pero el capilar en sí tiene unos pequeños poros por el cual permite pasar pequeñas moléculas, excepto grandes. Cuando las moléculas ya son grandes, por aquí va a pasar sodio, potasio, etc. Pero una molécula grande, como una proteína, ya no puede atravesar. ¿Sí? Ya no puede atravesar. ¿Sí? Y lo que queda dentro del vaso va a tener una fuerza de atracción sobre el líquido que está circulando. ¿Sí? Sobre el líquido que está circulando. ¿Por qué nosotros estamos analizando este punto en los capilares? Porque cuando esta zona deja pasar demasiadas sustancias o componentes o líquido o sangre o componentes de la sangre, ¿qué pasa en el cuerpo? Se empieza a acumular. ¿Sí? Por ejemplo, en las piernas. Cuando el líquido se acumula en las piernas, eso se conoce como edema. Se forman los edemas. ¿Sí? ¿Y por qué hay edema? ¿Por qué se forma el edema? Porque el líquido está saliendo y no está entrando más. Por eso es, ¿ok? Ahora, ¿por qué nosotros no formamos edema constantemente? ¿Por qué no se forma constantemente edema? Porque entra y sale. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Dónde entra? ¿Por dónde sale? Sale por el capilar y entra por el sistema venoso. Constantemente eso ocurre. Sale por el capilar, entra por el sistema venoso. ¿Sí? Ahora, existe una pequeña parte del líquido que no consigue entrar. No consigue entrar por la vena. Entonces lo hace a través de el sistema linfático. ¿Ok? Lo hace a través del sistema linfático. ¿Sí? Ahora, para que salga el líquido y para que entre el líquido, recuerdan que existe un concepto que se conoce como osmosis. ¿Qué es la ósmosis? Paso de agua de un compartimento a otro compartimento. ¿Y de qué depende la ósmosis?
la concentración. Donde hay más concentración, ahí es donde hay menos. Pero ¿cómo era la ósmosis? En donde hay más soluto, la agua va de donde hay más agua para donde hay más soluto. Siempre es el soluto el que define. En este caso no es solo el agua, es el soluto. Si hay más soluto aquí, por más que el agua sea poco, va a pasar. ¿Ok? Entonces, ¿quién define es la cantidad de soluto? ¿Ok? Ósmosis. Entonces, ¿por qué el agua se mueve aquí? Porque hay ósmosis. ¿Y quién define la ósmosis? El soluto. ¿Ok? Va a ser una fuerza, pero no solo el soluto. Para que el agua, el líquido salga, también que nosotros necesitamos que la barrera le deje pasar. O sea, ¿qué necesitamos? Permeabilidad. Si no hay permeabilidad, el agua no sale. ¿Ok? El agua no sale. Pero ¿por qué sale un poquito de agua en los capilares? Porque los capilares tienen pequeños poros, ¿sí? Que dejan pasar. ¿Ok? Y porque hay capilares donde los buracos son más grandes. Entonces la permeabilidad varía de acuerdo al tipo de capilar y también de acuerdo al tipo de sustancia. ¿Ok? ¿Preguntas? Por ejemplo, la hipertensión. ¿Qué vos tenés en la hipertensión? Hay una presión ¿sobre quién? Sobre el endotelio. Hay una presión dentro del endotelio. Y ahí está el punto, vamos a empezar a hablar sobre fuerzas que tienen efecto sobre el capilar. No es solamente el soluto que va a definir aquí el paso o salida de agua. ¿Por qué se forma edema o por qué no? No solo el soluto, eso es una fuerza. Pero ¿cuál es otra fuerza? La propia fuerza del líquido. Si esto viene con mayor presión, como en la hipertensión, la fuerza va a ser mayor. Voy a querer empujar para poder salir. Hipertensión. Y si yo tengo más fuerza para salir, el líquido sale. Por ejemplo, eso es una fuerza también. Puede llevarte a la hipertensión. Ahora, ¿qué permite que el líquido se mantenga dentro del vaso y vuelva dentro del vaso también? Porque si no, constantemente se va a formar edema. ¿Por qué? Porque hay una presión. Entonces hay una interacción entre presiones, ¿sí? La presión es mayor a nivel de un extremo del capilar, ¿sí? Este extremo del capilar, este extremo se conoce como extremo arterial, porque el capilar, su extremo fica más hacia las arterias, extremo arterial. El otro extremo del capilar es extremo venoso, que ya está perto de las venas. ¿Cuál de los dos va a tener más presión dentro del vaso sanguíneo? El que está perto de las arterias. Acá hay más presión. Y después entonces el líquido sale por aquí, ¿no? ¿Para qué? Sale el líquido porque está pasando para nutrir. Está saliendo por los pequeños poros también. ¿Sí? ¿Y cómo eso, a medida que pasa el vaso capilar y llegamos a la vena, la presión adentro disminuye? ¿Por qué? Porque el líquido ya fue saliendo. Entonces es menor la presión perto del extremo venoso. ¿Sí? En este extremo, la presión para salir es más. En este extremo, la presión para salir es menos. ¿Por qué? Porque ya fue saliendo todo el agua o líquido y aquí ya disminuyó.
¿Y eso es importante para qué? Para que luego el líquido pueda volver a entrar. Vuelva a haber un retorno hacia las venas. ¿Sí? Entonces, extremo capilar arterial y extremo venoso. ¿Cuál es el más alto y cuál es el menor, no? Ahora, para que no se forme un edema, existe unas fuerzas que interactúan, ¿sí? Y estas fuerzas, básicamente, son 4. Esto es un vaso sanguíneo, ¿sí? La primera fuerza ya lo vimos aquí. ¿Cuál es la fuerza que quiere dejar salir líquido? ¿Por qué el líquido quiere salir del vaso sanguíneo? Porque hay presión. La propia presión a la pared presiona y quiere salir. Presión, quiere salir. ¿Ok? Entonces, la primera fuerza es la presión. Aquí, la presión hidrostática capilar. Hidrostática viene de qué? De agua, ¿ok? Porque la sangre tiene agua. El agua quiere salir. Entonces hay una presión para salir. Quiere dejar salir el líquido. ¿Qué ayuda a que el líquido quiera salir? Soluto. ¿Qué hay fuera en el intersticio? Nosotros tenemos proteínas. ¿Sí? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué tipo de tejido hay alrededor de los vasos sanguíneos? ¿Qué tejido conectivo? Laxo. ¿Y ese tejido conectivo qué es lo que tiene? Nosotros encontramos ahí colágeno. ¿Y qué más? Por ejemplo, sustancia fundamental, proteoglucanos. Y los proteoglucanos son proteínas. Por ejemplo, acúmulos de ácido hialurónico, que es como una gelatina. ¿Y qué hacen esas proteínas? Atraen agua hacia afuera. Entonces hay una fuerza de atracción de agua, ¿sí? Hacia acá. Y esa presión se conoce como presión oncótica intersticial. ¿Ok? ¿Quiénes ejercen esa presión oncótica? Las proteínas, los proteoglucanos del tejido conectivo. Y de hecho que ellos pulsan agua y dejan líquido en el agua, en el tejido conectivo. Haciendo que el tejido conectivo realmente tiene agua. ¿Sí? Tiene un poquito de agua. Que forma como una esponja. Por eso los tejidos son así como gelatina, ¿no? Tiene una elasticidad, porque hay agua ahí adentro en el tejido conectivo, que forma como una esponja que mantiene agua adentro, que realmente fica ahí. Y gracias a que básicamente los proteoglucanos y proteínas mantienen un poquito de agua, solo un poco. Esas dos fuerzas, ¿qué hacen? Esas dos fuerzas quieren sacar agua. Quieren sacar agua. Y hay otra fuerza que está intentando combatir, porque si no el agua va a salir todo. Y la fuerza que intenta combatir es ¿qué cosa? El agua que viene aquí ejerce una presión otra vez. ¿Sí? Esa propia agua que se acumula quiere volver a entrar. ¿Y cómo se llama esa fuerza? ¿Cuál sería el nombre de esa presión? Presión hidrostática intersticial, que quiere volver a entrar. Quiere volver a entrar. Y hay una fuerza de atracción dentro de los vasos. Dentro de los vasos. Y esta presión es la presión oncótica del capilar.
¿Quién ejerce la presión oncótica del capilar? Las proteínas, por ejemplo, la más albuminas, ¿sí? Que son proteínas de bajo peso molecular, pero que hay mucha albumina. Y las albuminas, las proteínas en sí, tienen carga negativa, ¿sí? Tienen carga negativa. Y esa carga negativa tiende a estirar agua, atraer agua. Pero también a sumar en ellas electrolitos. Por ejemplo, sodio, potasio, calcio. ¿Y qué hace el sodio? El sodio a su vez quiere atraer más agua. Otra vez. Entonces este efecto se conoce como efecto Donan. ¿Sí? Donde tenemos a la albumina y la albumina atrae electrolitos. Atrae electrolitos. Y esos electrolitos otra vez atraen agua. Efecto Donan. ¿Ok? Las albuminas no pueden salir. ¿Por qué ellas no pueden salir del capilar? Porque son demasiado grandes. Su tamaño es grande. ¿Ok? Pero su peso es bajo. Su peso es grande en tamaño, pero bajo peso. ¿Sí? ¿Duda hasta aquí? Yo tengo un privilegio hoy. Me siento privilegiado. Está Jonathan hoy con nosotros. ¿Cómo? Que es presión alveolar, que es también como gradiente. Yo quería preguntar si en capilares son así, por ejemplo, si un gradiente diferente de la vena para la arteria en este caso. Por eso que se mueve así. Sí, también por gradiente. Por ejemplo, el oxígeno se mueve por gradiente acá. En el capilar hay más oxígeno y menos en el intersticio, por eso sale. Ahora en el extremo venoso hay menos oxígeno, hay menos dióxido de carbono, entonces vuelve, hay ese intercambio, ¿ok? Ahora, para que pueda haber paso de sustancias, nosotros realmente necesitamos ¿qué? Dos cosas, la fuerza y ¿qué? La permeabilidad. Porque por más que la sustancia quiera entrar, pero si él no es permeable, no va a pasar. ¿Ok? No va a conseguir pasar. ¿Sí? Ahora entonces, estas fuerzas se conocen como fuerzas de Starling. ¿No es? Starling. O Starling. Así, Starling con G. Starling es de la antena, ¿no? Fuerzas de Starling. 4 fuerzas. Esas fuerzas, la diferencia de esas fuerzas va a definir el filtrado o la reabsorción. El filtrado o la reabsorción. Por ejemplo, podemos hacer una fórmula, una ecuación de esto, ¿no? Si ponemos que la presión o la filtración neta, la filtración, cuando hablamos de filtración, ¿qué estamos hablando? Salida. Filtro, sale. Reabsorción, entra. La filtración neta es igual a la presión oncótica más presión hidrostática capilar. Esas dos fuerzas, ¿qué hacen? Esas dos fuerzas quieren dejar salir, ¿sí? La presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial quieren dejar salir agua. ¿Sí? Y en la diferencia con la presión hidrostática intersticial más la presión oncótica del capilar.
¿sí? Esa es la filtración neta. Si el resultado da positivo, la filtración va a haber filtración, va a salir. Si el resultado da negativo, hay reabsorción. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo le voy a dar valor. ¿Qué sé yo? 30 más 10 menos 20 más 10. ¿Cuánto da esto? 40 menos 30. 10. 10 es positivo. Entonces el agua está saliendo. Hay filtración. ¿Ok? Hay filtración. Y filtración es que sale el agua. Y si el resultado es negativo, hay reabsorción. ¿Ok? Hay reabsorción. O sea que en resumen, si la fuerza que permite la salida del líquido es mayor, el líquido se filtra, sale. Si las dos fuerzas que atraen son mayores, el líquido entra. ¿Sí? ¿Está? ¿Dudas? Las 4 presiones, las 4 fuerzas. El Donan es la propia albumina, la proteína, que como tiene carga positiva, es como que él atrae moléculas más pequeñas ainda, como el sodio, el potasio, y ellos fijan así, son como carrapatos que se quedan a la albumina, y esos propios carrapatos atraen otra vez agua, que ejercen otra vez un efecto. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión oncótica dentro del plasma? La presión oncótica es aproximadamente 28 milímetros de mercurio. ¿Sí? La fuerza que tiene la proteína para atraer agua. Y de esto, el 80% es de la albumina. ¿Y quién ejerce otra fuerza? Y todas las otras proteínas, globulinas, hemoglobina, que también ejercen una fuerza menor. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, ¿qué va a pasar si yo no tengo albumina? Es la fuerza que ejercen las proteínas dentro del vaso, ahí adentro. Esa es la fuerza. La fuerza para atracción, la fuerza oncótica, la presión oncótica capilar. Entra en menor cantidad, por eso justamente, ¿quién ejerce los otros 20%? Las otras proteínas, globulinas, e incluso las pequeñas proteínas que tienen carga positiva, como con las inmunoglobulinas también atraen un poquito de agua, ¿sí? Pero en menor cantidad, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si no hay albumina? ¿Qué va a pasar si no hay albumina? Esa fuerza va a disminuir para la atracción. Disminuye la fuerza de atracción. Entonces el agua va a quedarse afuera más que nada. Va a tender a quedarse y formar edema. ¿Ok? Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido que se queda afuera. Una pequeña cantidad de líquido. ¿Sí? Aproximadamente 2 ml por minuto se filtra. ¿Qué significa que se filtra? Que sale. Que sale. Y el líquido se queda ahí. El líquido se queda. Y ya no puede entrar. Ya no puede entrar por el extremo venoso. ¿Y quién tiene que hacer ese trabajo? El capilar linfático. Él va a hacer ese trabajo de volver a atraer. ¿Sí? Esto más o menos es 2 a 3 litros por día.
No, 2 a 3 litros por día es lo que el vaso linfático constantemente está reabsorbiendo. ¿Por qué? Porque quedó más o menos 2 ml ahí en el líquido intersticial. ¿Ok? Que no puede entrar por el extremo venoso, no está consiguiendo entrar por el extremo venoso. ¿Ok? ¿Y quién hace el trabajo? Y ahí viene el capilar linfático para retornar. Pero tengo una duda. En ese caso, los transportes no serían para una homeostasis. En ese caso. Los transportes. ¿Qué tipo de transporte, por ejemplo? Los facilitar para facilitar las sustancias que no van a pasar en salir de esta zona. O no hay. Como por ejemplo, ¿qué? Entonces, en la membrana tenemos el transporte facilitado para las sustancias que son mayores no van a pasar. Y en este caso, los capilares no tienen ese tipo de transporte o ya lo hacen. También tienen, sí. También tienen. Solo que en la mayoría también una parte pasan por los poros. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de capilar, vos tenés poros más grandes o poros más pequeños. Ahora, ¿qué va a definir que pase o no? Esas fuerzas que incluye el soluto. Esas fuerzas. ¿Ok? Y también la permeabilidad. ¿Ok? Ahora, una pequeña cantidad de líquido se queda ahí y es reabsorbido por el capilar, por los capilares linfáticos. Ahora, ¿cómo es que el capilar linfático consigue reabsorber? ¿Cuál es su estructura para conseguir reabsorber? ¿Sí? Porque puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa si una albumina sale? La no tiene. Puya también, la fuerza cambia y ella no puede más entrar por la vena. Muy difícilmente, ya no consigue entrar. Entonces, ¿quién tiene que retornar eso? Vaso linfático. ¿Y por qué el vaso linfático sí consigue, por ejemplo, levar a la albumina otra vez? Porque el vaso linfático tiene una estructura que básicamente su pared está formada por válvulas. Es así. Válvulas. Que cuando llega la albumina aquí, hay proteínas que pegan le anclan y al presionar la válvula entra. Vuelve a entrar. ¿Sí? Una válvula que solamente entra, que tiene una dirección, solo para entrar, pero no para salir. Solo para entrar, pero no permite la salida. ¿Sí? Por eso cuando se acumula aquí, básicamente, si este fuese un capilar linfático y toda su pared tiene válvulas. Entonces, si yo presiono agua aquí, ¿qué va a pasar? El agua entra adentro. ¿Ok? Porque tiene esas válvulas. Puede entrar, pero ya no puede salir. Y eso es lo mismo que pasa con los vasos linfáticos. Las proteínas se acercan y ahí se adhiere y la propia presión que hay dentro del intersticio presiona para meter dentro. ¿Ok? ¿Está? Por eso permite reabsorber grandes productos, proteínas grandes, grasa, ¿sí? Líquido, o sea, es atraído por esas proteínas propiamente, y células grandes, linfocitos, monocitos, que son reabsorbidos por el vaso linfático, porque él permite el paso de sustancias más grandes. Válvulas semilunares. No sé si se llama válvulas semilunares, puede ser, pero son válvulas unidireccionales, sí. Bueno, y esto luego va a retornar al sistema venoso. ¿Sí? ¿Qué pasa si esto, ahora, como nosotros, cuál es el vaso linfático, a su vez, necesita de fuerzas que contribuyan a su reabsorción? ¿Qué contribuye para que el vaso linfático pueda reabsorber? Uno,
Básicamente las válvulas. Por eso él consigue reabsorber. Segundo, ¿por qué él reabsorbe? Por el músculo que está envuelta alrededor de él. Eso permite que funcione como una bomba. ¿Sí? Esas son fuerzas intrínsecas, el propio vaso capilar. Y las fuerzas extrínsecas que permite que la sangre entre son dos. ¿Sí? ¿Qué hace que la sangre pueda entrar? No es la sangre, el líquido en realidad, intersticial, parte de la sangre. ¿La presión de quién? La presión hidrostática intersticial, muy bien, pero alguien más le da una presión a eso. Los músculos. Exactamente. Los músculos ejercen una fuerza de presión. Entonces, al presionar, por ejemplo, si yo presiono el músculo, ¿qué pasa aquí? Todo ese tejido se presiona, llevando el líquido hacia un punto. Y va a tener que pasar el líquido en algún buraco que haya. ¿Y cuál es ese buraco? Los capilares linfáticos. ¿Sí? Por eso cuando yo hago entrenamiento, yo me muevo, yo facilito a la reabsorción del líquido. ¿Ok? ¿Está? Por eso también presionar también ayuda a reabsorber, drenaje linfático. ¿Por qué puede tener efecto? Porque lo que yo estoy haciendo es presionar, presionar, presionar y estoy mandando el líquido hacia los capilares linfáticos. ¿Ok? ¿Qué otro es el efecto? ¿Qué hace en condiciones de reposo, por ejemplo? ¿Cómo consigue reabsorber? El pulso de las arterias. El propio pulso de las arterias. Porque las arterias hacen eso. ¿No? Y eso ejerce un golpe. ¿Para qué? Para mandar el líquido hacia un punto. ¿Sí? Las propias arterias tienen pulso aquí y ese líquido se direcciona hacia algún buraco de entrada. ¿Ok? Esas son fuerzas extrínsecas que contribuyen a que el líquido entre dentro del vaso linfático. Fuerzas extrínsecas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo alteraciones de estos puntos, ¿qué puedo tener? Edema. O sea, por ejemplo, si los músculos se vuelven frágiles, no presionan, ¿sí? Si las válvulas del propio vaso linfático se dañan por una infección, por ejemplo, hay una infección conocida como elefantiasis. Se forma, la enfermedad se llama elefantiasis, donde las piernas parecen de elefante. Se acumula tanto líquido, ¿por qué? Por un bichito transmitido por un mosquito, la filariasis, y él altera la pared de los vasos linfáticos. Entonces ellos ya se vuelven imposibles de reabsorber y el líquido tiende a acumularse. Pero cuando yo trabajaba con masaje, las personas que hacen cirugías bariátricas tendrían que hacer drenaje linfático. En este caso, ¿qué implica? Porque si los músculos que hacen la presión en la bariátrica que saca es duro, porque el líquido que sale no logra pasar con los músculos. Porque vos tenés en la bariátrica, ¿qué es lo que vos tenés? En realidad es por el efecto de disminución de las proteínas. Ellos tienen menos proteínas por absorción, ¿sí? Y eso disminuye la presión oncótica, que tiende a formar edemas. ¿Por qué? Hay menos consumo proteico. ¿Sí? Porque la alimentación del postbariátrico es lenta. Ellos tienen que comer poquito, después en el segundo mes van aumentando y la cantidad de proteínas que ellos necesita su cuerpo todavía es bajo. Entonces pueden hacer edemas. ¿Sí? Es por la disminución de la presión oncótica, ¿sí? Por bajo consumo proteico. Muy bien, ahora, bueno, por esto se puede dar edemas. También por falta, por ejemplo, de ciertos tipos de alteraciones de la vasculatura misma, me puede llevar a acumular más líquido.
aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Muy bien. Esto es el centro de todo, ¿sí? De la clase. Vamos a mirar algunas cosas. Dinayara, ¿puedes darnos una mano con la luz, por favor? Aprovechando que te vas. Los ganglios también ayudan. O sea, la linfa pasa por los ganglios que también tienen fuerza para presión, para presionar. También entran. Es por eso también, por eso los mecanismos que antes de la cirugía, los pacientes toman Clexane para evitar edemas. En realidad, No tiene nada que ver con el no, Clexane es un anticoagulante. ¿Sí? Un anticoagulante que depende del tipo de cirugía. No a todos se le da Clexane, porque eso puede hacer en realidad, llevarte a una hemorragia. Post cirugías, sí. En la mayoría, algunos tipos de cirugía, sí se le da Clexane para que haya dilución de la sangre porque hay éstasis. El paciente se queda mucho tiempo en cama y eso tiende a acumular líquido, sangre incluso, a hacer éstasis y formar coágulos. Entonces a esos tipos de pacientes sí se le da anticoagulantes. Muy bien, existen muchísimos capilares en el cuerpo, básicamente de punta a punta, y la distancia es 20 a 30 micrómetros. Poquísimo, muy corto es la distancia. O sea que hay capilares por todo el cuerpo básicamente, ¿sí? Y muy bien, aquí tenemos un diseño donde vemos la distancia entre un capilar y otro es de 30 micrómetros. Muy pequeño, ¿sí? Y con ello vamos a tener los vasos linfáticos que realizan el trabajo de la reabsorción, básicamente, ¿sí? Aquí podemos ver la diferencia entre la pared de un endotelio capilar y la pared de un vaso linfático, como tienen válvulas de entrada, pero no de salida, ¿sí? Y existen diversos tipos de capilares. La permeabilidad capilar va a cambiar según el sitio del cuerpo. ¿Dónde es más permeable? ¿Dónde hay mayor permeabilidad vascular? En donde hay vasos más aburacados, más discontinuos. Por ejemplo, en el hígado tenemos sinusoides. La permeabilidad vascular es mayor. ¿Y por qué necesitamos que sea mayor la permeabilidad? Porque el hígado realiza destrucción de células, por ejemplo, o producción de proteínas. Entonces, grandes moléculas tienen que pasar por la pared. Hay mayor permeabilidad. En el intestino la permeabilidad un poquito menos, pero hay permeabilidad. ¿Por qué? Porque el intestino necesita dejar pasar moléculas de producto de la digestión, ¿sí? Proteínas, carbohidratos, etc. Reabsorber. Y en el riñón también es una permeabilidad similar al intestino. ¿Por qué? Permeabilidad selectiva. El riñón necesita dejar pasar, filtrar proteínas o pequeñas sustancias que sean de desechos para eliminarse. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué pasa en el cerebro? En el cerebro la permeabilidad es casi nula. ¿Sí? En el cerebro nosotros tenemos vasos continuos, capilares que son continuos, que casi no deja pasar. Pero a ley de tener los capilares que son continuos, existen unas células que envuelven a los capilares, formando la barrera hematogaseosa, que casi no deja pasar nada, hematoencefálica, que casi no deja pasar nada, básicamente nada. La sangre que circula en los otros tejidos, en componente no es igual a la que circula aquí. Porque imagínense si la neumonía, el bicho que causa la neumonía, pasase también aquí. Iba a ser fatal. Sí, iba a ser fatal. Entonces, en los componentes
de la sangre que pasan en el cerebro son distintos por esta barrera, por la permeabilidad. La permeabilidad. Y cambia entonces la permeabilidad capilar según el tipo de órgano. Según el tipo de órgano. Ahora, el cerebro, por ejemplo, los capilares del cerebro son mucho más permeables a sustancias que requieren la supervivencia. ¿Cuáles son las sustancias que requieren la supervivencia? Oxígeno, glucosa. Dos cosas que necesitan para la supervivencia. ¿Sí? Y también es permeable al dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa en una situación que yo tengo alteraciones de concentración de gran cantidad o de menor cantidad de estas sustancias? La permeabilidad aumenta mucho. Por ejemplo, si disminuye mucho el oxígeno, ¿cómo es la permeabilidad capilar a nivel cerebral? Aumenta la permeabilidad, se vuelve mucho más permeable. ¿Para qué? Para dejar entrar. ¿Ok? ¿Qué pasa con dióxido de carbono? Cuando aumenta mucho el dióxido de carbono dentro de los capilares aquí, aumenta también la permeabilidad para que pueda limpiar, salir. Es muy sensible a los cambios de oxígeno y dióxido de carbono y también glucosa. Por eso las personas que trabajan si hay un incendio, por ejemplo, ¿no? Mucho CO2, mucho CO2 puede causar edema cerebral. ¿Por qué causa un edema cerebral? Porque los vasos sanguíneos del cerebro son tan permeables, o sea, tan sensibles a los cambios de CO2, que si hay mucho CO2, ¿qué pasa con el vaso? Se aumenta y deja salir líquido, formando un edema cerebral. Terminó la batería de eso. Muy bien, preguntas. Ya desistió, ¿no? Ya. Lo bueno de esta semana es que hay sexta para estudiar, ¿no? Hay sexta para estudiar. Voy a aprender la ventilación. ¿La qué? La ventilación. Sí, prendemos. Vamos a aprender cuando haya. Vamos a ir al intervalo enseguida. De aquí a poco va un intervalo, ¿está? Es porque dijo que la sala de juego es muy fuerte. Alguna cosa. Nosotros que estamos ahora ya no sentimos, ¿no? Muy bien, ahora, muy bien, ahora vamos a ver, vasomotilidad. Concepto de vasomotilidad. ¿Qué es la vasomotilidad? ¿Qué significa vasomotilidad? ¿Qué se entiende por vasomotilidad? Sería porque tiene mucha utilidad. Vasomotilidad. Motilidad. Motilidad, ¿qué significa motilidad? Movilidad. ¿Y vasomotilidad? Los vasos se mueven. ¿Dónde hay vasomotilidad? Importante. Donde hay esfínter. Arteriola y metarteriola. ¿Ok? Vasomotilidad. Y la vasomotilidad va a cambiar dependiendo de la necesidad. Normalmente hay vasomotilidad sin ningún tipo de esfuerzo ni nada, sin ningún tipo de cambio físico, en reposo totalmente, hay vasomotilidad. Constantemente las arterias se están dilatando o contrayendo.
¿sí? Y normalmente da un flujo de 2 a 3 ml por minuto, ¿sí? Y la vasomotilidad dura de 2 a 5 segundos, es lo normal. Ahora, ¿cuándo puede cambiar la vasomotilidad? Cuando hay inflamación, ¿sí? Si yo me corto la mano y hay bicho que entra ahí, aumenta la inflamación y hay vasomotilidad, se vuelve más permeable, ¿sí? Cambia la vasomotilidad según los requerimientos, ¿ok? Según los requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, presión de oxígeno puede cambiar la regulación de la permeabilidad, la vasomotilidad, ¿ok? Haciendo que haya más dilatación. Si disminuye oxígeno o si aumenta CO2, ¿ok? Esto ya vimos que para que pase una sustancia a otra necesita ser hidrosoluble o liposoluble. Solo para comparar, miren cómo es la liposolubilidad del agua, es de 1, perdón, la permeabilidad, y de la glucosa es de 0,6. ¿Sí? La permeabilidad, ¿tá? Cambia según el tipo de nutrientes o sustancias. ¿Ok? Muy bien. Básicamente, 1/6 del volumen no entra a los vasos sanguíneos. ¿Y cómo vuelven a entrar? Por los vasos linfáticos. Una pequeña parte, ¿sí? Una pequeña parte. Esta es la ecuación que nosotros vimos, ¿no? Existe un valor para el líquido intersticial, para el espacio intersticial, que es de menos 3 milímetros de mercurio. Es una presión negativa. ¿Sí? Es una presión negativa. Si se vuelve positivo, ¿significa qué cosa? Que el líquido entró en el intersticio o salió del intersticio. Entró al intersticio, salió de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y comparando con otros tejidos, ¿cómo es el valor en el riñón? Positivo. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Si se vuelve positivo, está saliendo, ¿ok? Salta. ¿Sí? Y va cambiando de tejido a tejido. ¿Sí? En el cerebro es una presión levemente positiva. Una presión levemente positiva. Muy bien. Presión coloidosmótica. ¿Qué significa coloidosmótica? Osmótica significa ósmosis, coloido tiene que ver con las proteínas. La presión osmótica del plasma. ¿Quién ejerce la presión osmótica en el plasma? Coloidosmótica. Mayormente la albumina. Y una pequeña parte, globulinas, fibrinógeno, que son proteínas propiamente del plasma. Pero el 80% está dado por las albuminas, que ejerce una presión 28 milímetros de mercurio. Fibrinógeno es el que está relacionado con la coagulación, pero es una proteína y también tiene una fuerza de atracción. Todas las proteínas, por tener carga positiva, ejercen una fuerza de atracción. ¿Sí? ¿Y cuánta proteína hay en la sangre? Esto se mide también, albumina, 4 gramos por decilitro. ¿Sí? Si yo tengo menos que eso, puedo hablar de una hipoproteinemia, poca proteína. ¿Sí? Y en una filtración de líquido, por ejemplo, la presión hidrostática supera la presión oncótica, ¿sí? Y entonces hay una filtración neta de 13, positivo, sale el líquido. Cuando hay una reabsorción del líquido en el extremo venoso, ¿recuerdan los dos extremos? El extremo venoso, ¿por qué puede entrar otra vez la sangre? Porque la presión es menor y la presión de atracción es mayor, entonces dando un resultado neto negativo. Y si es negativo hay reabsorción. Por eso en el extremo venoso el líquido vuelve a entrar. Hay diferencia entre un extremo venoso y el extremo arterial, donde el resultado es positivo, salida, y el resultado es negativo de entrada. ¿Ok? Bueno, vamos a un intervalo, ¿sí?
Muy bien, y vamos a hablar ahora de esta segunda parte de la parte linfática, ¿no? Encargado de reabsorción del líquido, porque si no hay vasos que reabsorban, se tienden a formar edemas. ¿Okay? Existen dos grandes vías linfáticas que ustedes ya conocen. Faltó mi. Dos vías linfáticas que ya conocen. Una que es la vía derecha y la vía izquierda, ¿no? La vía derecha está dado por, ¿cómo se llama la parte que recoge la parte derecha de la linfa? ¿Conducto linfático? ¿Derecho o conducto torácico? Muy bien, y el lado izquierdo es el conducto torácico, el mayor, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia del endotelio de los vasos linfáticos con el vaso arterial o venoso? El endotelio tiene solapas, o sea que tiene la capacidad de como pequeñas aberturas, y también válvulas que permiten el no retorno de la sangre una vez que entran, y unos filamentos que permiten anclar, por ejemplo, las proteínas se anclan y ellas luego ingresan dentro del vaso. ¿Ok? Eso permite la reabsorción. Diferencia, ¿cuál es más permeable? ¿El vaso linfático o el vaso arterial? Por todo esto que dijimos, el vaso linfático es mucho más permeable. Entra cualquier cosa, entra más fácilmente a él. ¿Ok? Eso pushar y entra. ¿Ok? La linfa se encuentra distribuido de manera distinta en los órganos y tejidos. ¿Dónde hay mayor linfa? En el hígado. ¿Por qué en el hígado hay mayor linfa? ¿Por qué hay mayor cúmulo de líquido extravascular en el hígado? Sí, puede ser, pero también ¿qué? ¿Cómo es el vaso sanguíneo en el hígado? Capilar de tipo discontinuo. Y el capilar discontinuo deja salir más líquido. Entonces hay más acúmulo de linfa una vez que la sangre, el componente del plasma, o sea, el plasma sale del vaso, eso ya se conoce como linfa. ¿Ok? ¿Está? Y hay más linfa en los órganos donde hay más permeabilidad. Donde hay vasos sinusoides o vasos fenestrados. ¿Sí? ¿Ok? Van a leerlo después. Van a leerlo después. Y bueno, ¿qué me puede dar si yo tengo alteración de los componentes de presión? De las 4 fuerzas. Por ejemplo, si tengo poca proteína, hipoproteinemia, bajo albumina. ¿En qué situaciones puedo tener baja albumina, baja proteína? Cuando ahí no me alimento con proteínas, desnutrición. ¿Sí? ¿Y cómo son las personas, los niños con desnutrición? No sé si ya vieron alguna crianza bien desnutrida. ¿Cómo ellos son? La panza grande. Y son muy flacos. Casi no tienen músculo, pero la panza es grande. ¿Por qué eso es? Aquí en la panza hay líquido que está fugando. ¿Y por qué está fugando? Tenemos poca proteína por el consumo, ¿no? Hay poca ingesta de proteína, disminuye proteína, entonces el líquido sale. Y sale acá. Ascitis. Cistitis es infección en las vías urinarias. Ascitis, me da una ascitis, exactamente. ¿Okay? Hay disminución de la fuerza oncótica. ¿Recuerdan cuál es la fuerza oncótica? Proteínas que usan. Poca proteína disminuye la fuerza oncótica en la hipoproteinemia. 2, ¿qué situaciones me puede llevar también a un edema? Cuando la otra fuerza, ¿cuál es la otra fuerza? La fuerza
intravascular, la presión hidrostática intracapilar es mayor. ¿Cuándo puede aumentar la presión hidrostática capilar? ¿Cuándo aumenta? ¿Ustedes ya vieron pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo son? ¿Ya vieron alguna vez cómo son los pacientes, Emily? Muy bien. ¿Y qué más? Otra cosa, ¿qué pudiste ver en sus miembros? Muy bien, se le hincha. Y eso todo por un edema, ¿sí? Que dificultó el retorno del líquido. ¿Por qué? El corazón es incapaz de bombear el volumen sistólico normal. ¿Cuánto es el volumen sistólico normal? 70 más o menos, ¿no? ml. ¿Y el volumen telesistólico? Más o menos 50. Si el volumen telesistólico aumenta aquí, no puede salir. ¿Qué pasa con el volumen? Pasa a las aurículas y de las aurículas pasa a la vena cava, superior e inferior, y eso va causando ¿qué cosa? Presión a nivel de las venas, retrógrada, presión retrógrada. El líquido está causando presión retrógrada, hacia atrás. Por eso abajo se hinchan las piernas. Y arriba también aparece la vena yugular hinchada. ¿Por qué? Porque la sangre que no está saliendo está retornando hacia esas dos vías, arriba y abajo. Y si hay mayor fuerza hidrostática, el agua, el líquido, sale. Insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, eso cuando tenemos alteración en los vasos linfáticos. Si hay una alteración en los vasos que hacen el retorno de 2 a 3 litros, vasos linfáticos que hacen el retorno de 2 a 3 litros, esto se obstruye, también se queda acumulado esos 2 o 3 litros y va aumentando, ¿sí? Por alteración de los vasos linfáticos, ¿sí? Cuando hay mucha grasa también, mucha grasa, porque la grasa se absorbe en los vasos linfáticos y esto puede obstruir también. Todo lo que nosotros comemos que tiene grasa se absorbe por el vaso quilífero que está en el intestino, ¿sí? Puede causar obstrucción. Muy bien. Insuficiencia renal. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal? El riñón filtra demasiada proteína. Deja pasar. ¿Sí? Deja pasar proteína. ¿Y qué pasa? La proteína sale por la orina. Sale por la proteína y te lleva una hipoproteinemia. ¿Sí? Por pérdida de proteínas. Te puede dar edema, insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Y aumento de la permeabilidad también me puede llevar a un edema. Cuando los vasos se vuelven demasiado permeables también. ¿Sí? Sí, se pueden hinchar. Por eso también. Se puede hinchar todo el cuerpo. Porque ahí las proteínas se eliminan, disminuye la presión oncótica. Por el mismo. ¿Sí? Y también se puede dar edema por permeabilidad. Aumenta mucho la permeabilidad. Por ejemplo, cuando hay infecciones. Si hay infección en el pie, tengo un corte, entró un bicho, ¿qué pasó? El sistema tiene que llevar sangre para liberar macrófagos que tienen que salir para atacar. Y la pared se vuelve más permeable. Entonces deja salir células que lleva consigo líquido también. ¿Sí? Por eso hay edema. Tengo un hinchazo, ¿eh? Me corto el pie, se hincha. Hay edema porque el vaso se vuelve más permeable para que las células puedan atravesar. ¿Sí? Después de eso vuelve a lo normal
gracias a los vasos linfáticos. Otra vez. Quemaduras, por ejemplo, pueden hacer grandes edemas. ¿Por qué? Porque vuelve a los vasos muy permeables. ¿Sí? El calor local aumenta la permeabilidad. Vasodilata mucho. Y cuando más se dilata, más permeable se vuelve. ¿Ok? ¿Dudas? Los pulmones también, exactamente. ¿Sí? Esto va a irse en todos lados. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. El ejemplo, ¿no? ¿Qué fuerza de Starling están aumentando aquí? ¿Cuál de las fuerzas de Starling? Presión hidrostática dentro del vaso. La presión que está pulsando la pared para salir. Y en todos los lugares donde hay vena va a salir. Por ejemplo, en el pulmón. También va a aumentar la presión. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a salir hacia la pleura, pudiendo causar derrame pleural. Porque en todos los vasos están aumentando la presión para salir. ¿Sí? Es una duda. Esto se aplica a la circulación humana. ¿Cuánto es la circulación menor que es el inverso? Por ejemplo, la vena en ese caso va a llevar el oxígeno y la arteria se altera ese esquema de presión no. El cambio de oxígeno, ¿quién lleva oxígeno? No, eso no se cambia. Solo el volumen es lo que cambia. ¿Sí? Solo el volumen es lo que cambia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en el pulmón, en la circulación menor, te afecta también la insuficiencia cardíaca? Porque vos tenés aquí un tronco pulmonar. Y esto tiende a subir también hacia arriba, anatómicamente. En algún lugar va a querer pasar la sangre que se está acumulando ahí. Sí, hace un retroceso. Eso hay que ver con derrame pleural. Exactamente, porque hay derrame pleural, aumenta la presión hidrostática aquí, en las venas del pulmón, que deja salir líquido. Y se acumula en la pleura. Sexta não tem aula, né? Muy bien, vamos a mirar una parte central ahora de control del flujo. ¿Sí? Control de la sangre, del flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Cómo se controla el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo puede ser controlado de manera básicamente local. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, metabólicamente, metabolismo. Por ejemplo, hay cambio de concentración de oxígeno o dióxido de carbono. ¿Cómo va a ser el flujo en esa zona donde hay menor oxígeno? En esa zona donde hay menor oxígeno. ¿Cómo va a ser el flujo sanguíneo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Para compensar va a aumentar. Exactamente. Si vos tenés poco oxígeno, no sé, en esta zona, empieza a aparecer menos oxígeno, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a intentar mandar flujo para dar oxígeno. Entonces puede aumentar. Y si hay mucho CO2, aumenta también el flujo para lavar. El cuerpo va a intentar, si vos tenés poco oxígeno, ¿qué va a hacer tu cuerpo para sobrevivir? Vos mandar más sangre. ¿Para qué? Para mandar más oxígeno. Aumenta el flujo. Y la otra parte, si tenés mucho CO2, ¿qué va a hacer el cuerpo? También va a mandar mucho flujo. ¿Para qué? Para limpiar, para expulsar el CO2, para limpiar la sangre en esa zona. Entonces, metabólicamente a nivel local se puede regular por esas sustancias, ¿sí? Oxígeno, dióxido de carbono, el pH, por ejemplo, también puede alterar.
de manera local. Los sistemas de control hídrico también buscaron ayudar a los usuarios en cada cliente de hidratación. Exactamente. Otro mecanismo de control local es la motilidad. Por ejemplo, de la motilidad de los músculos. ¿Sí? ¿Recuerdan la vasomotilidad? Si aumenta la presión arterial, por ejemplo aquí, aumenta mucho la presión en la pared. ¿Qué va a pasar con los vasos? Va a intentar abrirse, porque hay presión. Pero existe una teoría de que los vasos se hinchan, se abren, pero luego para compensar se contraen, para que no se dilate demasiado. Entonces hay regulación local por la motilidad, por la propia vasoconstricción o vasodilatación. Mucha presión aumenta la vasodilatación, pero luego vuelve a cerrar. ¿Ok? Localmente se puede regular por la motilidad, por los músculos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos regular también el flujo sanguíneo? Se regula de manera humoral. ¿Qué significa humoral? Se regula por gracias. Se regula el flujo sanguíneo también por los humores. Humores, hormonas, etc. ¿Sí? Esto también puede llegar a regular. Por ejemplo, estos pueden ser vasodilatadores, o pueden ser vasoconstrictores. Por ejemplo, 3 vasoconstrictores muy potentes dentro del sistema de regulación humoral. Aquí le tenemos a la noradrenalina y adrenalina, pero quien tiene más efecto vasoconstrictor es la noradrenalina. Cuando nosotros tenemos un paro, queremos aumentar el flujo, aumentar la velocidad de flujo, causa vasoconstricción. ¿Sí? Y otro que hace vasoconstricción, angiotensa. ¿Ok? ¿Dónde se produce la angiotensina? En los riñones. ¿Para qué? Para subir la presión arterial, ¿no? Hace vasoconstricción y hace retención de sodio y salida de potasio, y con esto aumenta la presión hidrostática capilar. Angiotensina, aldosterona. Exactamente. Todo me lleva a aumento. Vasoconstrictor potente. Y otro importante, vasopresina o ADH, antidiurética. ¿Qué hace la antidiurética? Es un vasoconstrictor también potente, se libera por el hipotálamo, pero también retiene flujo dentro de los riñones, ayuda a la reabsorción de agua. ¿Sí? Vasoconstrictores potentes. De esta manera se puede entonces regular el flujo sanguíneo por humoral, o sea, hormonas, ¿sí? O sustancias. Y vasodilatadores, ¿quiénes son los que me pueden dar vasodilatación? Muchos son los vasodilatadores, pero por ejemplo, cuando hay inflamación, me corté la mano, entró un bicho, necesito parar la infección. Se inflama. ¿Por qué se inflama? Se forman sustancias capaces de provocar una inflamación. Por ejemplo, histamina, dice la compañera ahí. ¿Qué hace? La histamina se libera por los mastocitos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y la histamina qué hace? ¿Para qué? Para que llegue más flujo en ese sitio para calmar la infección. ¿Ok? También, prostaglandina también pueden ser. Solo que la prostaglandina, dependiendo de la zona, puede ser vasoconstrictor o vasodilatador. También puede ser la prostaglandina.
Blandina. Y otro importante en la infección son las bradicininas. Las bradicininas se libera, o sea, en realidad es una conversión de una proteína que es alfa-globulina. Pueden leerlo después. Básicamente se activa cuando hay infección o inflamación. ¿Y qué hace la bradicinina? Vasodilata. ¿Para qué vasodilata? Para que aumente el flujo y se controle la inflamación, infección. ¿Ok? Vasodilatadores y vasoconstrictores. Esto es una regulación local. Y puede haber una regulación también. Esto así rápido, para allá, ahora, rápidamente. Tengo que actuar. ¿Sí? Rápidamente tengo que actuar. ¿Sí? Pero también existe una regulación del flujo a largo plazo. A largo plazo. ¿Sí? La regulación a largo plazo, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que viven en La Paz, Bolivia? ¿Cómo es en La Paz, Bolivia? En la altura. ¿Y qué pasa en la altura? Disminuye la presión de oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno tiende a acumularse más para abajo, ¿sí? Por el peso. ¿Y qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se tiene que adaptar. ¿Y cómo va a hacer el cuerpo para captar mayor cantidad de oxígeno de lo poco que queda en el aire, en la atmósfera? Por ejemplo, puede dilatar. Exactamente, puede dilatar. Pero eso no va a servir mucho también. Yo necesito aumentar las vías de entrada por donde entra el oxígeno. ¿Y cómo voy a aumentar las vías de entrada? Formando nuevos vasos. Angiogénesis. Voy a formar nuevos vasos para que entre más o para que el oxígeno se distribuya más a los tejidos. Se forman vasos. Y eso para largo plazo. ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física? Cuando entrenamos fuerza, ¿qué pasa con los músculos? Crecen. ¿Por qué crecen? Porque es una respuesta al estrés. Cuando yo le entreno mucho al músculo, ¿qué pasa? Oxígeno esgota. ¿Y qué hace mi cuerpo? Opa, no puede morir ese tejido. Entonces, ¿qué dice el sistema nervioso? Voy a mandar más vasos para fornecer oxígeno. Y se forma angiogénesis, nuevos vasos, para fornecer oxígeno a esa zona que se privó de oxígeno, por ejemplo, por mucho entrenamiento. ¿Ok? Y ahí ocurre también una hipertrofia. ¿Ok? Y básicamente por ese mecanismo se da el control a largo plazo. Y adaptación. Existe una adaptación de los vasos donde se vuelven más gruesos y resistentes. Esos propios vasos resisten más, tienen una capa mucho más resistente para la supervivencia. ¿Sí? Regulación a largo plazo. Ahora, ¿por qué se da la angiogénesis? Y existen varios factores que estimulan crecimiento de nuevos vasos. Hormonas que estimulan la formación de nuevos vasos. Que se libera cuando yo estoy entrenando, estoy privado de oxígeno, etc. ¿Sí? ¿Dudas? Esto pueden leer después en su casa, ¿sí? Lo central básicamente lo tienen ahí, que son las sustancias que pueden causar la alteración de flujo. Hidrógeno también puede causar alteraciones del flujo local. ¿Por qué el hidrógeno puede causar alteración del flujo local? El pH pusimos aquí. Por ejemplo, si aumenta el hidrógeno, ¿qué pasa con el pH? Disminuye el pH. ¿Y eso qué es para el cuerpo? ¿Cómo interpreta el cuerpo eso? ¿Bueno o malo? Malo. Y si es malo algo para el cuerpo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a mandar más sangre para limpiar.
Entonces, pH disminuido puede causar vasodilatación. pH aumentado puede causar vasoconstricción, ¿sí? Y otras sustancias, por ejemplo, adenosina, potasio también puede causar. Calcio también puede causar. ¿Qué hace el calcio? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Dónde actúa el calcio? En el músculo. Y si hay más calcio, ¿qué ocurre? ¿Contracción muscular? Entonces vasoconstricción. Si hay más calcio, hay más contracción de músculo. Entonces hay vasoconstricción. ¿Ok? Aumento de calcio. Y magnesio puede causar disminución, vasodilatación. Entonces ya vieron que tem que tomar magnesio para dormir bien. O magnesio se toma para ir bien no banheiro. ¿Por qué? Porque el magnesio ayuda a la vasodilatación también. ¿Ok? Es un vasodilatador también. ¿Sí? Aquí pueden ver cómo se forman las bradicininas. Primeramente por la calicreína, que se activa por la inflamación, básicamente. ¿Sí? Y esto también es importante, el óxido nítrico endotelial. ¿Qué hace el óxido nítrico? Se libera por el endotelio. ¿Sí? Se libera por el endotelio cuando el endotelio, las células endoteliales, sufren raspaging de la sangre, libera óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Dilata. Cuando la sangre raspa al endotelio, causa una lesión y el vaso hace esto, se dilata. ¿Okay? ¿Dónde se usa óxido nítrico? Se usa, por ejemplo, en los nitratos. En un infarto se usan los nitratos, por ejemplo, porque ellos vasodilatan. ¿Sí? Nitratos dilatan. ¿Sí? Y también los fármacos que ayudan para la disfunción eréctil. Y aquí tenemos los factores de crecimiento. ¿Por qué se forma la angiogénesis? Varios factores de crecimiento. La angiogenina, fácil de recordar, ¿no? Y bueno, en el riñón, en el cerebro y en la piel, el control va a ser diferente. Por ejemplo, en el cerebro es muy sensible al CO2 y al oxígeno. Cambios mínimos, mucho, muy sensible. Pequeños cambios, el cerebro reacciona, causando mayor apertura. En el riñón es diferente también por el flujo, y en la piel también el flujo es diferente. Vasodilatación con calor hasta 7 a 8 litros por minuto, aplicando calor. Sensible a la temperatura, ¿no? Por tanto, entonces control a corto y a largo plazo. ¿Preguntas? Sí. En la hemodiálisis lo que vos tenés es que el riñón básicamente ya no está filtrando. Él está reteniendo todo y no está dejando salir desechos. ¿Por qué? Y porque el riñón se lesionó por diferentes tipos de enfermedades. Por alguna infección, y las nefronas ya no hacen ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace con la hemodiálisis? Yo tengo un riñón fuera, que lo que hace es extraer sangre y va filtrando, va sacando desechos y vuelve a meter en la sangre, dentro de los vasos sanguíneos. No, lo que voy a hacer es como tirar sangre, colocar un coador y devolver lo que se filtró. Y como no funciona, sí, se puede acumular más porque hay mayor si vos tenés una insuficiencia renal, o sea, un daño renal, y no haces la hemodiálisis, ahí podés tener edemas
Porque el vaso linfático no va a compensar. Él no va a compensar. Porque supera su capacidad. ¿Sí? Además de la hemodiálisis, ¿tenés que hacer qué cosa? Transfusión de sangre en este caso. No, no siempre. No siempre. La transfusión de sangre vos haces cuando hay pérdida, más que nada. Pérdida sanguínea. ¿Cómo hace para producir más sangre? ¿Cuál es el fenómeno de la hormona que libera el riñón para que el tejido hematopoyético empiece a producir? Me olvidé el nombre ahora mismo. Pero es la producida por el riñón. Ese se ve afectada. Y ellos se aplican. Se van a aplicar. ¿Cómo se llama, Jorge, la hormona que produce el riñón para producir sangre? ¿Cómo se llama? Eritropoyetina. Yo me olvidé también, por eso les pregunto. Eritropoyetina. Ella se produce en el riñón. Y en los pacientes con insuficiencia renal crónica, la eritropoyetina está básicamente... Ellos se tienen que aplicar. Sí. Muy bien. Sobre la clase de hoy, ¿sí?